Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio sobre la tercera epístola, la tercera carta de Juan, del apóstol Juan. Ya le hemos leído completamente la primera durante casi 2 semanas. Leímos una sola lectura de la segunda carta porque es corta. Vamos a leer ahora la tercera carta, que tiene una estructura muy parecida a la de la segunda carta. Es una carta corta, por eso lo vamos a leer completa y está estructurada básicamente en 4 partes o 3 partes, más o menos igual que la segunda. Vamos a leer primero la salutación, tercera de Juan, del 1 al 4, y dice: el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Bien, entonces vemos aquí que la carta está dedicada a uno llamado Gallo, a un personaje llamado Gallo, al cual él llama el amado, y que le dice que permanece en el amor y en la verdad. Es decir, permanece en Jesucristo. Cuando dice que permanece en la verdad, no en verdad, sino en la verdad, se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esta es la salutación primeramente a esta persona, a quien es el principal destinatario de la carta. Leemos lo que sigue, verso 3, verso 4, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, en Cristo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces lo que el apóstol está diciendo aquí es que a él le han dado buenas noticias de cómo este hermano Gallo, al que él considera a su hijo, y hijo en el sentido espiritual claramente, anda en la verdad, cómo anda en lo que es correcto, en lo que es la verdad de Cristo, en el Evangelio que ha sido predicado desde el principio, según el entendimiento de Juan. Bien, vamos a ver entonces la segunda sección, que sería un pequeño elogio a Gallo que hace Juan. Vamos a leer a partir del verso 5 y dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces aquí le está diciendo que haces bien, le dice, tú haces bien cuando prestas servicio a los hermanos, sobre todo a los desconocidos, es decir, a los hermanos que no son personas que tú conocías desde antes, ¿verdad? En estos tiempos sucedía que cuando alguien necesitaba ir de un lugar a otro, tenía que pasar por puntos intermedios. Por ejemplo, si iba a hacer una misión, a predicar a un lugar o a llevar un mensaje, tenía que ir por puntos intermedios porque era caminando que se iba y se tomaba días y días o semanas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando alguien de la iglesia salía, que iba, por ejemplo para Jerusalén, en el camino tenía que pararse en lugares donde pudieran ser recibidos. Y muchas veces donde eran recibidos eran precisamente en las congregaciones, que estaban normalmente, mayormente eran congregaciones que estaban en casas, en mayoría, no todas, pero en mayoría eran congregaciones que estaban en casa, y allí eran recibidos, eran atendidos para luego proseguir su viaje, o si llegaban a hacer una misión en ese mismo lugar, entonces la iglesia en tanto podía sostenía a las personas. Entonces a esto que Juan se refiere, a cómo Gallo ha prestado servicio a los que son de la fe cuando han pasado por allí. Entonces dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Y esto es lo que le trataba de explicar ahora mismo. Esta es una persona en las iglesias que encaminan a las personas que van a hacer misiones. Dice: porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad, para que cooperemos con Jesucristo y con su ministerio, ¿verdad? Vamos a la próxima sección, verso 9 y verso 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, aquí ya viene una queja contra esta persona llamada Diótrefes, dice, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos
se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es decir, este es un tal Diótrefes que no quiere recibir a estas personas que van en misiones o que van de parte de los apóstoles, y que no solo no los recibe, sino que trata de que los demás de la iglesia, de alguna congregación a la que esta persona está en dirección o ha tratado de estar en dirección, se ha adjudicado esa prerrogativa, le prohíbe a los demás de la iglesia a que reciban a los que vienen de parte de los apóstoles. Bien, ¿por qué? Porque esta persona está predicando una doctrina diferente. Esto es lo que se entiende de lo que está diciendo Juan. Pero predicando una doctrina diferente, no quiere aceptar a los que son de la doctrina o los que tienen la línea doctrinal del apóstol Juan. Esto es importante porque aquí nos vemos cómo lo que yo le comentaba cuando leímos en segunda de Juan, cómo Juan dice algo en lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Qué dice? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Este es esta es la segunda carta, versículo 10. Aquí Juan dice esto. Pero vemos entonces ahora cómo en la tercera carta, ahora son discípulos de Jesús, pero según la doctrina que ha sido enseñada por los apóstoles y por Juan, lo que no son recibidos por algunos. Entonces vemos cómo él se queja de esto. Y esto es lo que yo les decía. Es decir, esto es un error. Esto es un error que lo puede cometer cualquiera. Lo hemos cometido, lo han cometido discípulos, lo han cometido los apóstoles. Pero Jesús no, porque en Jesús no hay sombra. Entonces, ¿qué nosotros vemos de Jesús? Que Jesús siempre recibe a la gente sin importar cuál sea su doctrina, incluso aunque sean enemigos. No solo que tengan doctrina diferente, incluso hasta que sean enemigos, Jesús como quiera los recibe. Jesús como quiera posa con ellos. Jesús como quiera come con ellos. Jesús como quiera los escucha. Jesús como quiera conversa con ellos. Entonces, este es el verdadero ejemplo de Jesús. Y en esto yo entiendo que en la segunda carta, que Juan, vamos a decir, dijo algo que no era correcto. Y vemos cómo prácticamente esta cosa le viene sobre él en la tercera carta, porque ya entonces los que son de su doctrina, porque piensan un poquito diferente a otros, esos otros no los quieren dejar posar en las iglesias ni en las casas de los de la iglesia que incluso quieren recibirlos. Y vemos como ahora Juan se queja de esto. Bien, pero nada, cualquiera puede cometer errores, estamos todos sujetos a eso y de hecho todos cometemos bastantes errores, es lo normal. Donde no vamos a encontrar sombras, siempre lo explico, es en Jesucristo. Bienaventurado el que no encuentre tropiezo en él, en Jesucristo. Por eso siempre, sea que leamos de apóstoles, sea que leamos de discípulos, apóstoles, profetas, de quien sea que tú me escuches a mí, sea que escuches a otro predicador, siempre toma en cuenta a Jesucristo. Vamos a tomar en cuenta lo que se está diciendo, a compararlo con la vida, enseñanza y obra de Jesucristo, a ver si concuerda. Entonces vamos ya a la parte final de esta carta, que serían las salutaciones finales, y dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Vemos que la despedida es muy parecida a la que tenemos en la segunda y en la primera carta. Sobre todo en la segunda, que también es dirigida a una persona principalmente. En ese caso, la segunda es dirigida a la señora elegida. Aquí esta carta es dirigida a Gayo. Dios le bendiga mucho, espero que hayamos podido sacar provecho de esta lectura comprensiva de la Biblia. Nos vemos en algún próximo estudio. Estoy deseoso de volver a estudiar específicamente palabras de Jesucristo, que es la parte que más me gusta. Dios le bendiga, nos vemos pronto.